Historia número 1, La Cosa. Mi nombre es Miguel y, a mis 20 años, me encontraba en una encrucijada financiera. Las deudas me acosaban, y conseguir trabajo se había vuelto un desafío. Fue así como terminé aceptando el trabajo de guardia nocturno en un panteón antiguo en las afueras de la ciudad. Mi juventud e inexperiencia me hicieron ignorar las advertencias y rumores sobre el lugar, creyendo que eran solo historias de viejas supersticiones. Las primeras noches fueron tranquilas, sin ningún indicio de lo que me esperaba. Me mantenía ocupado haciendo rondas, revisando las entradas y salidas, y asegurándome de que todo estuviera en orden. Sin embargo, conforme pasaban los días, mis compañeros de turno de día comenzaron a hacer preguntas inquietantes. ¿Has visto a la cosa?, decían en voz baja, como si hablaran de algo que no deberían. Al principio, les resté importancia y me limité a sonreír o encogerme de hombros en respuesta. Pero sus miradas cargadas de seriedad y preocupación comenzaron a pesar en mi mente. Algo no estaba bien en este lugar, y mi curiosidad finalmente venció mi escepticismo. Fue en una noche especialmente tranquila cuando escuché un sonido extraño mientras hacía mis rondas. Era como si lodo cayera suavemente con cada uno de mis pasos. Pese a lo extraño que era, decidí atribuirlo a la humedad y seguí caminando. Sin embargo, el sonido se volvió más fuerte, resonando en mis oídos como un eco inquietante. Me vi forzado a girar en una esquina, y allí, en la tenue luz de la luna, la vi. Una figura de aspecto inhumano, de alrededor de 2 metros de altura, avanzaba tambaleante. Pero lo que más me perturbó no fue su altura ni su forma amorfa. Era el hecho de que parecía desprender fragmentos de su propia carne y dejarlos caer en el suelo con cada paso. El miedo se apoderó de mí, congelándome en el lugar mientras observaba con horror aquella grotesca figura. Era como si una presencia indescriptible y malevolente hubiera tomado forma física ante mis ojos. No podía apartar la mirada, ni siquiera cuando la cosa se detuvo y dirigió su atención hacia mí. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras sentía su mirada penetrante clavándose en lo más profundo de mi ser. Las palabras de mis compañeros resonaron en mi mente, y supe que había presenciado a la cosa que tanto habían mencionado. Mis piernas finalmente reaccionaron y retrocedí tambaleándome hasta la entrada del panteón. Me encerré en la caseta de guardia, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Pasé el resto de la noche en un estado de puro terror, esperando que el amanecer llegara y pusiera fin a mi pesadilla. Cuando finalmente los primeros rayos de sol iluminaron el cielo, salí de la caseta exhausto y tembloroso. Los guardias del turno de día ya estaban esperando y me miraban con una mezcla de compasión y reconocimiento. No necesitaban decir nada, sabía que habían sabido que había visto a la cosa. A partir de esa noche, mi perspectiva cambió por completo. Me di cuenta de que el panteón estaba impregnado de algo más que la historia y las tumbas. Algo oscuro y siniestro se escondía entre las sombras, y no podía negar su existencia. Cada noche desde entonces, enfrenté el temor constante de encontrarme nuevamente con la cosa, con esa presencia indescriptible que acechaba en las profundidades del panteón. Historia número 2, Sombras en la niebla. Soy Williams, y llevo más de 20 años siendo guardia en el panteón de nuestra ciudad. A lo largo de los años, he sido testigo de muchas experiencias sobrenaturales, desde extraños ruidos hasta sombras fugaces que parecían desvanecerse en el aire. Sin embargo, nada podría haberme preparado para la noche en que una niebla densa cayó sobre el panteón, inundando cada rincón con su presencia misteriosa. Esa noche, el aire estaba cargado de una sensación inusual, como si algo estuviera a punto de suceder. A medida que avanzaba la noche, una niebla densa comenzó a extenderse por todo el lugar. No era una niebla común, sino una niebla espesa y opresiva que parecía envolver el panteón en un abrazo frío y húmedo. Miraba a mi alrededor, tratando de entender lo que estaba sucediendo, cuando noté algo extraño en la niebla. Figuras vagas, formas borrosas que parecían moverse en medio de la bruma. Al principio, pensé que mi vista me estaba jugando una mala pasada, pero a medida que observaba más de cerca, me di cuenta de que había algo real en todo eso. Las figuras eran personas, de eso no había duda. Caminaban, bailaban y se movían en medio de la niebla de una manera que desafiaba toda lógica. Pero lo más desconcertante era que esas personas tenían apariencias diferentes, de diferentes épocas. Había hombres y mujeres vestidos con ropas que parecían pertenecer a diferentes siglos, como si el tiempo mismo se hubiera mezclado en un solo lugar.
Observé con asombro mientras esas figuras pasaban junto a mí, su risa y sus voces resonando en el aire de una manera que parecía tanto cercana como distante. Pero a medida que me adentraba más en la niebla, sentía una presencia oscura y desconocida acercándose. Me escondí detrás de una tumba, sintiendo como el corazón me latía con fuerza en el pecho. La niebla parecía oscilar a mi alrededor, como si estuviera viva, como si estuviera tratando de revelarme algo. Veía sombras moverse a través de la bruma, pero nunca lograba ver con claridad quiénes eran. Cuando una de las figuras se acercó, sentí un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. Pude ver un rostro pálido y desgastado, ojos hundidos que parecían buscar algo en la niebla. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, mientras la figura pasaba junto a mí sin notarme. La niebla seguía en movimiento, las figuras continuaban su danza etérea en medio de la noche. No sabía qué significaba todo eso, ni qué estaba presenciando. Solo sabía que estaba ante algo mucho más allá de mi comprensión, algo que desafiaba todas las leyes de la realidad. Finalmente, la niebla comenzó a disiparse, desvaneciéndose como si nunca hubiera estado allí. Me quedé solo en el panteón, sintiendo como mi corazón seguía latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor, tratando de procesar lo que había visto, lo que había experimentado. A lo largo de mis años como guardia, había enfrentado muchas situaciones extrañas y sobrenaturales, pero esa noche superó todo lo que había vivido antes. La niebla densa, las figuras de diferentes épocas, la sensación de que algo más allá de nuestra comprensión estaba en juego. Desde entonces, he seguido siendo guardia en el panteón, sabiendo que nunca sabré completamente lo que sucedió aquella noche, pero que siempre llevaré conmigo esa experiencia única en mi corazón y en mi mente. Historia número 3, la llamarada espectral. La lluvia siempre ha sido una compañera constante en mi pequeño pueblo, y junto con ella llegan las historias que se cuentan de generación en generación. Entre todas esas historias, hay una que ha dejado una marca imborrable en la mente de todos nosotros, la historia del guardia del panteón. En noches de lluvia y tormenta eléctrica, una luz misteriosa recorre el panteón. Muchos piensan que son ladrones o saqueadores que buscan aprovechar la poca visibilidad para sus actos viles, mientras las personas se refugian de la lluvia. Pero la historia que más se ha compartido, de boca en boca, es la que involucra al guardia del panteón, una historia que ha alimentado nuestra imaginación y temores más profundos. Cuentan que una noche de tormenta, cuando los truenos retumbaban en el cielo y los relámpagos iluminaban la oscuridad, la luz misteriosa volvió a aparecer. El guardia, un hombre valiente pero inexperto en lo sobrenatural, decidió enfrentar lo que creía que eran simples ladrones. Con pasos lentos y un corazón acelerado, se acercó a la luz que se movía entre las tumbas. ¿Quién eres tú?, gritó el guardia, tratando de ocultar su nerviosismo. La figura que sostenía la antorcha se dio vuelta, y en ese momento, el guardia enfrentó el terror más profundo que jamás había sentido. Frente a él estaba una figura calavérica, espantosa y macabra, como si la mismísima muerte hubiera cobrado vida. El miedo invadió al guardia, pero antes de que pudiera reaccionar, su corazón no pudo soportar el impacto y le dio un paro cardíaco. Cayó al suelo, sus ojos fijos en la figura que había provocado su fatal destino. La lluvia continuó cayendo, la tormenta siguió rugiendo, pero la luz y la figura ya no estaban allí. Desde aquel fatídico día, cada vez que la lluvia cae sobre el panteón, se dice que se pueden observar dos luces misteriosas. Algunos creen que son los espíritus de aquellos que cuidan celosamente el descanso de los muertos, evitando que sus tumbas sean profanadas. Otros piensan que es el mismo guardia, atrapado entre dos mundos, cumpliendo su deber incluso en la muerte. La historia del guardia del panteón ha dejado una marca en cada uno de nosotros, recordándonos que hay secretos en la oscuridad que tal vez nunca lleguemos a comprender por completo. Cada vez que escucho la lluvia caer sobre las lápidas y veo las luces parpadeantes, no puedo evitar recordar la historia del guardia y preguntarme si, en medio de la tormenta, las fronteras entre el mundo de los vivos y los muertos se vuelven más delgadas y las historias toman vida propia. Historia número 4, la aparición familiar. La noche se extendía sobre el panteón, susurros del viento entre las lápidas creaban una melodía lúgubre que resonaba en cada rincón. Como guardia de seguridad, me había acostumbrado a las noches silenciosas, a la compañía de los susurros de las hojas y los crujidos de las ramas. Pero esa noche sería diferente, una noche en la que la línea entre la realidad y lo sobrenatural se desvanecería. Mi linterna iluminaba los senderos desiertos mientras patrullaba el panteón, mis pasos resonaban en el silencio.
Y entonces, en la penumbra, vi una figura. Era ella, mi esposa, parada junto a una tumba. Mi corazón dio un vuelco, mi mente luchó por entender lo que veía. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Ella me miró con una sonrisa cálida, sus ojos irradiaban una luz tenue pero reconfortante. Solo quería verte, amor, respondió con dulzura. Mi mente luchaba por comprender lo que sucedía, pero mi corazón me decía que tenía que alejarla de ese lugar. No deberías estar aquí, es peligroso, le insistí. Ella se acercó a mí, su presencia era real, tangible. Podía sentir su calor, su aroma familiar. Nada malo puede pasarnos aquí, me aseguró. A pesar de mis instintos de protección, me dejé llevar por la emoción y la nostalgia. Nos sentamos juntos en una de las bancas, como en los viejos tiempos, y comenzamos a recordar. Hablamos de nuestro primer encuentro, de las risas compartidas, de los desafíos superados. Cada palabra, cada recuerdo, era un bálsamo para mi alma. El tiempo parecía detenerse mientras nos sumergíamos en nuestra historia, reviviendo momentos que creíamos perdidos. Pero el amanecer comenzó a asomarse en el horizonte, y su luz dorada comenzó a bañar el panteón. Miré a mi esposa, y su sonrisa comenzó a desvanecerse, como si la luz del día la alejara de mí. «Debo irme», susurró, y mi corazón se apretó. «No te vayas», le rogué, aferrándome a su mano. Pero sus dedos se desvanecieron entre los míos como humo. «Te amo», dijo con voz suave antes de desvanecerse por completo. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras su imagen se desvanecía en la luz del amanecer. El turno había terminado, y me dirigí a casa con un nudo en el estómago. Pero una llamada telefónica me petrificó. Era la noticia que temía, la razón por la que ella había venido a mí esa noche. Mi esposa había fallecido en un accidente cuando regresaba a casa desde el trabajo. La realidad me golpeó con fuerza, y entendí lo que había sucedido. Había tenido una última noche con ella, una noche en la que los límites entre los mundos se habían desdibujado. Las lágrimas brotaron mientras comprendía la verdad detrás de nuestra despedida. Desde entonces, he vuelto a patrullar el panteón, pero ahora sé que, en las noches más silenciosas y oscuras, el velo entre los mundos puede desvanecerse por un momento, permitiendo que los seres queridos se reúnan una vez más. Cada paso que doy entre las lápidas es un tributo a ese amor que trasciende la muerte, y una promesa de que algún día, volveremos a estar juntos. Historia número 5, la criatura del panteón. La atmósfera estaba cargada de emoción y nerviosismo mientras nos adentrábamos en el panteón abandonado. Esteban, el nuevo chico en nuestra escuela, parecía emocionado y dispuesto a participar en la aventura nocturna, ajeno a nuestras intenciones de hacerle una novatada. El lugar estaba envuelto en sombras y silencio, solo interrumpido por el suave susurro del viento que soplaba entre las tumbas desgastadas. Entre risas y bromas, comenzamos a explorar el panteón. Las lápidas y monumentos eran testigos silenciosos de historias pasadas, y las historias de brujos y hechicerías solo aumentaban la sensación de misterio que rodeaba el lugar. Esteban parecía estar disfrutando la experiencia, ajeno a nuestras intenciones iniciales. Sin embargo, la noche tomó un giro siniestro cuando escuchamos sonidos extraños que parecían provenir de las sombras. Los murmullos se volvieron más intensos y los ruidos comenzaron a ser más nítidos. Pensamos que podría ser un animal grande, quizás un perro salvaje o incluso un zorro. Las risas se desvanecieron a medida que la tensión aumentaba. Los murmullos y ruidos se convirtieron en algo inquietante, algo que no podíamos identificar claramente. Esteban, quien hasta entonces había estado emocionado, comenzó a mostrarse inquieto, mirando a su alrededor con nerviosismo. Entonces, en la oscuridad, divisamos una figura. Una criatura gigante emergió de las sombras, su silueta apenas visible. Sus pasos eran pesados y su movimiento inquietante. El suelo temblaba con cada uno de sus pasos, y los sonidos que emitía eran aterradores, como una mezcla entre un gruñido y un lamento. El pánico se apoderó de nosotros mientras observábamos a la criatura en la oscuridad. Nuestros corazones latían con fuerza y nuestra mente luchaba por comprender lo que veíamos. Intentamos retroceder, pero la criatura se movía hacia nosotros, cada vez más cerca. Fue entonces cuando vimos algo que nos paralizó, unos ojos rojos brillantes se elevaron en lo alto, brillando en la oscuridad como dos brasas encendidas. La criatura se acercaba lentamente, y cada paso resonaba en el aire denso de la noche. El miedo se convirtió en terror puro,
y nuestros instintos nos gritaban que corriéramos. Con el corazón en la garganta, dimos la vuelta y corrimos tan rápido como nuestras piernas podían llevarnos. Los gritos y el sonido de los pasos resonaban en el aire mientras huíamos del panteón embrujado. A medida que nos alejábamos, el viento llevaba consigo los sonidos y las sombras que nos perseguían. Finalmente, llegamos al exterior del panteón, jadeantes y temblando de miedo. Miramos hacia atrás, pero la criatura había desaparecido en la oscuridad. Esteban estaba pálido, su rostro reflejaba el terror que todos habíamos sentido. Desde esa noche, nunca volvimos a ser los mismos. Sabíamos que habíamos experimentado algo mucho más allá de nuestra comprensión, algo que se escapaba de la lógica y la explicación racional. Aunque intentamos hablar de ello en las semanas siguientes, nuestras palabras parecían perder su sentido, incapaces de capturar la verdadera magnitud de lo que habíamos enfrentado. Cada uno de nosotros cargaba consigo el peso de aquella experiencia, y aunque tratamos de seguir adelante con nuestras vidas, algo en nuestro interior había cambiado para siempre. Las noches se volvieron más inquietantes, y nuestras mentes estaban plagadas de imágenes y sonidos que desafiaban toda lógica. A veces, en momentos de quietud, podíamos sentir la presencia de aquella criatura y ver en nuestras mentes esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Eran recuerdos que se negaban a desvanecerse, persistiendo en atormentarnos en nuestras horas más vulnerables. Nunca logramos entender completamente lo que vivimos en aquella noche en el panteón abandonado. Podríamos tratar de darle una explicación lógica, justificarlo como una ilusión creada por la oscuridad y nuestros miedos, pero en lo más profundo de nuestro ser, sabíamos que había algo más, algo que desafiaba toda explicación mundana. Y así, mientras continuamos con nuestras vidas, llevamos con nosotros el peso de lo inexplicable, el recordatorio constante de que en este mundo hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Las noches siguen siendo inquietantes, pero ahora lo son de una manera diferente, porque sabemos que en las sombras puede esconderse algo mucho más allá de lo que podemos imaginar, algo que desafía nuestras certezas y nos recuerda que el mundo es mucho más vasto y misterioso de lo que creemos conocer. En el oscuro mundo de lo desconocido, hemos explorado las profundidades del miedo y lo sobrenatural. Estas historias de guardias y sus encuentros con lo inexplicable nos han recordado que en la oscuridad acechan secretos que desafían nuestra comprensión. A través de estas experiencias, hemos caminado por senderos en los que lo real y lo sobrenatural se entrelazan, dejando una huella imborrable en la mente y el corazón. Recordemos que el misterio y lo inexplicable son parte integral de nuestra existencia, recordándonos que aún en nuestro mundo moderno, hay rincones donde las sombras esconden algo más allá de la razón. Gracias por acompañarnos en este escalofriante viaje a través de historias que desafían lo convencional. Siempre estaremos aquí, explorando lo desconocido, enfrentando nuestros temores y compartiendo estas historias que nos mantienen alerta en las noches más oscuras. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo sobrenatural. Que la curiosidad siga guiando vuestros pasos en busca de la verdad detrás de los misterios más profundos.